Bueno, la clase de hoy trata sobre un material que escribió José Luis Coragio, Inés Arancibia y Victoria Deus. Coragio y Arancibia ya lo hemos leído. En esta oportunidad van a presentar una guía de cómo mapear a las organizaciones de la economía popular. Nosotros de este texto no vemos todo el texto en general, sino que vemos de la página 9 a la 15, como les indico en esta filmina, ahí está. Esta es la carátula del texto, de la 9 a la 15, en donde trabajamos aspectos vinculados a los conceptos de la economía social, de esta economía alternativa. Yo voy a quitar la cámara para tener mayor fluidez y vamos a comenzar con este material, que es muy sencillo y muy lindo en la lectura, van a ver que les va a gustar, y que se lee como fácilmente. Sí hay que prestarle atención a los conceptos que nos está presentando, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a encontrar, me cuesta pasar, por eso, eh, o lo- es que este texto, este material, parte de la definición sustantiva de economía que la propuso Coragio en el 2009. Nosotros lo vimos especialmente con Vázquez. Vázquez presentaba lo que decía Coragio y Polanyi, y planteando a la economía como un sistema de instituciones, valores y prácticas que se da en una sociedad para definir, movilizar, distribuir y organizar capacidades y recursos a fin de resolver de la mejor manera posible las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros. Es decir, la reproducción ampliada de la vida de todas y todos e intergeneracionalmente. Es decir, no solo resolver las necesidades que tengo en este presente, para mí, para mi familia, para mi comunidad, sino también tener la posibilidad de que esto se sostenga intergeneracionalmente. Dentro de esta definición de economía sustantiva, se marca el esquema de la economía social y hay diversos esquemas de análisis del sistema económico. Vamos a empezar por uno de los términos que más se utiliza en el marco de la economía alternativa de la economía social, que es hablar de economía mixta o sistema económico mixto. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad está planteando lo que nosotros vemos en este cuadro. Plantea que una sociedad tiene diversas organizaciones que interactúan entre sí para la generación del sistema económico total. Así como vemos en este cuadro, reconocemos, o se reconoce desde la economía sustantiva, un accionar de la economía pública, que es la que vemos aquí, un accionar de la economía empresarial privada y accionar de la economía popular, ¿sí? Después vemos en la teoría de conjuntos estamos viendo que si bien cada uno es un conjunto en particular, en algunos lados estos conjuntos se tocan. Aparecen lo que llamamos las intersecciones. Bueno, lo importante es reconocer que la economía mixta es el conjunto, es la totalidad de recursos, capacidades e instituciones con que cuenta una sociedad para organizar a través de actividades más o menos interrelacionadas o más o menos segmentadas, el proceso de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo. Y esto no se hace teóricamente, sino que se hace desde un territorio determinado, articulando las diversas formas de organización existentes, como la pública, estatal o empresarial, la privada empresarial, así como sus posibles formas combinadas para poder resolver el acceso a los bienes o a los medios materiales para el sostenimiento de la vida. Todas nuestras economías contemporáneas son mixtas y pueden ser analizadas como compuestas por estos tres subsistemas que ponemos allí. Por un lado, el sector de la economía popular. El sector de la economía popular, que estaría aquí abajo, ¿no? Que abarca las unidades domésticas, hogares o comunidades, y sus extensiones, como son las asociaciones, las mutuales, las cooperativas, las redes, etcétera, que están orientadas por la reproducción de la vida de sus miembros, grupos y comunidades, en
con el fin de mejorar las condiciones a su alcance y con los criterios que pauta su propia cultura, ¿no? Su cultura organizacional. Después tenemos el sector empresarial, ¿no? El que estaría aquí, ¿m? El de la economía empresarial. Este actor pertenece al mundo privado, y es de índole capitalista, y las empresas están orientadas por la acumulación, ya sea que sea privada de capital, ya sea que esa acumulación sea para el crecimiento o para la reinversión, y sus organizaciones se representan bajo la lógica extravista respecto a la naturaleza, ¿no? Extrae de la naturaleza, explota la naturaleza y también un poco del trabajo ajeno. Otra de los actores es el que llamamos economía pública, que está aquí. Las empresas públicas y las entidades jurídico-administrativas del Estado orientan o se orientan por una combinación de necesidades sistémicas y realizan actividades que quizás no les interese tanto al sector privado, ¿no? Pero que garanticen derechos para la sociedad. Los tres sectores van a tener diverso grado y formas de articulación interna. La economía pública es la más organizada, es más jerárquica, más burocrática, y la economía popular es un poco más inorgánica, heterogénea, fragmentada. Entonces, hay muchas relaciones entre estos tres actores, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de presupuestos participativos, estamos hablando de la acción de la economía pública en combinación con la economía popular, porque lo que está haciendo un presupuesto participativo es usar ciertos recursos asignados para un territorio de la manera que esa comunidad prefiere, ¿sí? Bueno, así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿sí? Otro de los temas que aparece con fuerza en este material es el llamado economía popular. Bueno, en lo que llamamos economía popular, por supuesto que hay diversas acepciones y a veces hay diferencias entre lo que piensa cada uno de los autores. Nosotros nos sentimos cómodos con la perspectiva de Coragio, pero podemos definir a la economía popular como el conjunto de recursos, capacidades y actividades de las instituciones que, que llevan adelante actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo, y son realizadas por trabajadores, sus unidades domésticas y las organizaciones específicas que se dan por extensión para poder lograr tales fines. Y esta economía opera a través puede ser de la producción para el autoconsumo, o sea, hace ejercicio de lo que era administración doméstica, ¿se acuerdan que lo vimos? O lo hace a través del trabajo asalariado, o lo hace a partir de la producción para la venta, ¿eh? Intercambiando esos productos en el mercado o con otro productor, y los ingresos los estaría recibiendo a partir del trabajo asalariado y la actividad productiva que hace, ¿no? Que realiza. En las sociedades latinoamericanas, el sector que asume la carga fundamental de la gestión de las condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo y de la población lo hace a través de, por ejemplo, el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. Ese es uno, es parte de la economía popular. ¿Qué es esto? Es cuando cuidamos a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a la gente con discapacidad, a las personas con discapacidad. Bueno, eso sucede en el seno de la familia. ¿Mm? Es trabajo no remunerado. Actualmente se está luchando para que sí. Y también cuando el trabajo del cuidado también es otras cosas, como limpiar, cocinar, etc. También eh, se, se plasma en lo que es el trabajo familiar de producción de bienes o servicios para el intercambio no monetario, es decir, para intercambiar un producto por otro. ¿Mm? También se compone de la venta de la fuerza de trabajo asalariada en el sector público. Alguno de los integrantes de la familia va y trabaja en una municipalidad, en un ministerio, etc. O trabaja en forma autónoma. O otras formas de trabajo o cambios de ingresos monetarios en especies, ¿sí? Pero en todos estos casos siempre está vinculado a hacer una actividad eh,
que está relacionada con trabajar en el sector público, trabajar en el sector privado o eh, a través del trabajo autónomo. También el trabajo familiar de producción de bienes o servicios para el mercado a cambio de la obtención de ingresos. Hago determinados bienes, los vendo o servicios y los vendo en el mercado y con eso tengo ingresos. Y también está incluido aquí el trabajo asociativo y autogestionado, desarrollado por organizaciones formales o informales. Por ejemplo, las cooperativas son instituciones formales, asociaciones de diverso tipo, de producción, de comercialización, etcétera. Podrían ser informales si no tienen una estructura jurídica, y se organizan para producir bienes y servicios para el autoconsumo, para el intercambio no monetario o para su venta en el mercado. Pueden tener todas esas variables, ¿sí? Bueno, muchas veces en esta explicación estuve nombrándoles a la economía, a la unidad doméstica. Bueno, la unidad doméstica, para Coragio, es la célula elemental de la economía popular, así como las empresas son la célula elemental del sistema capitalista o de la economía formal. En la economía popular, la célula elemental es la unidad doméstica. ¿Qué es la unidad doméstica? Es un grupo de individuos vinculados de manera sostenida que son, de hecho o de derecho, por relaciones de parentesco, por afinidad o por un contrato, solidaria y cotidianamente responsables de la obtención y distribución de las condiciones materiales necesarias para la reproducción inmediata de todos sus miembros. Una unidad doméstica puede ser o articular uno o más hogares, entendiendo por hogar un grupo que comparte y utiliza en común recursos o un presupuesto para la alimentación, la vivienda y otros gastos básicos. Las unidades domésticas, como les decía, son la base de la economía popular. Entonces, si en una casa quienes comparten la responsabilidad para sostener, traer, adquirir las condiciones materiales necesarias para la vida son padre, madre y 3 niños, bueno, esa sería la unidad doméstica, ¿sí? En otros casos son los abuelos, los tíos incluidos dentro de la familia, dentro de la unidad doméstica, en conjunto con esos padres, lo que asisten y pueden lograr la reproducción de la vida. Pero bueno, en otros lados es la comunidad, para que ustedes tengan idea de lo que es la unidad doméstica. Bueno, ahora pasamos al concepto de unidad de economía social, solidaria. Perdón. La economía solidaria es el sector de la economía que se rige interna y externamente por relaciones de cooperación, intercambio, financiamiento y consumo de manera solidaria. Eso significa, entonces, que la economía solidaria, si tiene que cumplir hacia adentro las relaciones de cooperación, intercambio, financiamiento y consumo solidarios, quiere decir que tiene una estructura interna democrática, con participación, y cuando opera en el mercado o en el intercambio, opera combinando, acordando con otros actores los términos de ese intercambio, ¿sí? Eso es economía solidaria, desde la perspectiva de Pastore. Hay otros autores, como por ejemplo Pilar Foti y Mercedes Caracciolo, que plantean que la economía solidaria busca el bien común, hacia adentro y hacia afuera de sus relaciones. Después tenemos economía social y solidaria. Bueno, la economía social y solidaria es un sistema económico que está en proceso de construcción, de transformación progresiva, que organiza los procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo de bienes y servicios, de tal manera que puedan estar aseguradas las bases materiales y las relaciones sociales de toda la población, y va a tratar de incorporar e incorpora la naturaleza propia del buen vivir o del vivir bien, que ya vimos con el BOE. ¿Qué incluye esta economía social y solidaria? Bueno, incluye a los trabajadores de comunidades o trabajadores libremente asociados, incluye al Estado en sus funciones de redistribución, el fisco, la producción de bienes públicos, etcétera, de dirección, coordinación económica, de regulación, del principio del mercado, y al segmento de las organizaciones privadas con fines de lucro que realizan actividades filantrópicas, ¿no? Aquellas actividades que son más bien un punto de llegada. Entonces, en el marco de la economía social y solidaria, podemos ver que estos miembros, los trabajadores de comunidades, el Estado en sus funciones y el segmento de organizaciones privadas, eh, están o actúan dentro del marco de relaciones sociales solidarias
e interorganizaciones, todos ellos tensionados por un proyecto de control social de la economía y de transformación de la sociedad de mercado en una sociedad solidaria con mercado. Por eso es importante que cuando decimos de mercado y con mercado, estamos hablando de cosas distintas. Con mercado es cuando uno sus intereses los plasma en el mercado, lo utiliza como un mecanismo de negociación. Y una sociedad, eso sería una sociedad de mercado. Y una sociedad con mercado es reconocer que existe el mercado para el intercambio, pero que también hay otros principios e instituciones que actúan en ella. Después tenemos el término economía popular solidaria. Bueno, la economía popular solidaria es el conjunto de recursos, capacidades, actividades y de instituciones que regulan, según los principios de solidaridad, apropiación, disposición de los recursos, las formas en que se desarrolla la economía. Eh, estos, la EPS, ¿no? La economía popular solidaria, tiene ciertas características. Por ejemplo, una característica es la asociatividad. Las unidades económicas son organizaciones colectivas que vinculan a más de una unidad doméstica. Por eso es economía popular solidaria. Pueden asumir diferentes formas jurídicas o no estar constituidas legalmente. Realizan actividades económicas de producción de bienes o de prestación de servicios para el intercambio en el mercado o en su red de comercio justo. Muchas de ellas realizan actividades en forma complementaria para su uso propio o para consumo final propio y de la comunidad a la que pertenece. En la economía popular solidaria, su objetivo final es la resolución de necesidades propias o de la comunidad a la que pertenece, promoviendo el buen vivir de las personas involucradas, lo que es inseparable del respeto a la naturaleza y sus ciclos de regeneración. Por supuesto que siempre valora este respeto por la naturaleza, similar al buen vivir. Por otro lado, entre sus integrantes hay simetría, mantienen relaciones horizontales y no establecen jerarquías entre patrones y empleados, ni entre propietarios y no propietarios. O sea, una forma de organización diferente. Cooperación. Sus integrantes autogestionan y autoorganizan el trabajo, compartiendo las responsabilidades, los deberes y las obligaciones, y acordando algún tipo de división de tareas, y cumpliéndolo, por supuesto. Otra de las cuestiones o características que tienen es la participación. La organización contempla distintos grados de participación en esa división del trabajo que se realiza, en la reinversión consensuada o la redistribución interna de excedentes, si los hubiera, en la información y toma de decisiones y en la propiedad. Los sectores que están dentro de la economía social y solidaria, popular solidaria, perdón, podríamos decir que las organizaciones que está conformado, decíamos recién, por entidades asociativas de productores, de consumidores o usuarios de servicios que se agrupan para gestionar sus recursos, o también está comprendido por el sector financiero popular y solidario, ¿no? Aquellos que financian al sistema. Las organizaciones socioeconómicas incluyen a entidades asociativas de productores, de consumidores, usuarios de servicios que se agrupan para gestionar sus recursos, o para comprar juntos, vender juntos, financiarse juntos, ese es un grupo. Y dentro de las organizaciones socioeconómicas también tenemos al sector financiero popular y solidario, ¿no? Que son las cooperativas de ahorro, de créditos, de caja de ahorro, bancos comunales, etc. Eso sería como el sector que apoya económicamente a la economía popular y solidaria. Después, cuando hablamos en la definición, fíjense que hablamos que realizan actividades de producción, distribución y circulación, podemos decir que las organizaciones de integración están conformadas a partir de la asociación formal o informal de múltiples organizaciones socioeconómicas para la representación y el servicio colectivo que comprenden. Entonces, aquí tenemos entidades de representación. Un minuto que me toca la puerta. Paro un cachitito y sigo. Ay, no me deja. Bueno, como les decía, están conformadas a partir de la asociación formal o informal de múltiples organizaciones socioeconómicas para representar el servicio colectivo. Y comprenden entidades de representación, como son uniones,
por ejemplo, las uniones de clubes, las uniones de organizaciones sociales, confederaciones, que son la asociación de más de una federación, por ejemplo, la CGT es la Confederación General del Trabajo, es donde se agrupan varias federaciones, ¿no? A donde se agrupan varias federaciones es una confederación. Asociaciones de segundo grado dedicadas a, bueno, a interactuar política y eventualmente a la provisión de servicios a sus asociados. Y también las redes de intercambios diversos, como por ejemplo las redes de intercambio de consumidores, las de información sobre oportunidades de venta, información sobre precios de compra y medios de vida, etc. Bueno, en este punto, hasta aquí sería lo que trata el texto y que nosotros tenemos que saber, como esas definiciones, ¿sí? Lo que nosotros le vamos a pedir no se los tenemos que dar, sino que para que ustedes lo puedan leer, que lean un poco los resultados, aunque sea por arriba de este material. Una cosa que sí me gustaría contarles es sobre la ley de cooperativas, que es la ley 20337, que va a definir a las cooperativas como entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios que reúnen diversas características. Por ejemplo, las cooperativas tienen capital variable y duración ilimitada. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, ¿no? Que es el aporte que hace cada socio al ingresar. Y bueno, y así hay en la página 19 hay distintas características de la ley de cooperativas. Eso estaría bueno que ustedes lo puedan leer para ir interiorizándose cada vez más de lo que es una cooperativa, pero a su vez yo en esta clase les voy a subir un material sobre lo que es una cooperativa y su forma jurídica, ¿sí? No la digo acá porque están muy bien armadas en términos de edición en Internet y me parece que son más gráficos para que ustedes lo comprendan. Bueno, este sería el texto entonces de la clase de hoy. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Lean, por fin.